Créanme cuando les digo que la industria del anime está en una profunda crisis más o menos desde el año 2000 e incluso antes, no solo porque las más recientes producciones carecen de calidad la gran mayoría de las veces, no solo porque el mercado se ha visto inundado por más series basura y fetichistas, sino también porque los trabajadores laboran en horribles condiciones, el sueldo es miserable, las jornadas son largas e incluso personas duermen en el estudio sobre su propio vómito. Sí, si te quieres dedicar a la animación, diría que Estados Unidos es la mejor opción por mucho. Por todos estos motivos, cuando Toei anunció el apoteósico regreso de Dragon Ball, yo, más que emocionado, me mostré preocupado en demasía. La serie vio un descenso en su calidad desde la segunda mitad de la saga de Freezer, y ya para la saga de Buu estaba perdida. Normalmente la franquicia Dragon Ball no dejó de vender, pues es una mina de oro, y Toriyama desde la saga de Cell sabía muy bien los billetes que suponía la sobreexplotación de... Así tuvimos videojuegos, algunos buenos, otros terribles, algunas ovas, malas pero nada tan horrible, y sets recopilatorios como la Dragon Box. De igual modo, las películas de Dragon Ball son conocidas por ser infamemente malas, contradecir la serie, ser pura acción descerebrada y contener altas dosis de fanservice, sobre todo porque el mismo Toriyama nunca estuvo involucrado en el proceso creativo de estas, aunque no llamemos a Toriyama un buen escritor tampoco, porque no lo es. En cualquier caso, la película de Dragon Ball Kami to Kami o Dragon Ball La Batalla de los Dioses fue estrenada y no fue mal en realidad. Sí, tuvo algunas escenas cringy como la del bingo. Siempre encuentro diversión. ¡Es tiempo de diversión! ¡Ajá! Hay muchas partes malas, pero no diría que la película fue terrible. Llega a ser decente cuanto mucho. Sin embargo, la bestia se había desatado. Este largometraje era solo el inicio de una larga jornada, y yo lo sabía muy bien. Un par de años después se estrenó Dragon Ball Fukatsu no F, o Dragon Ball La Resurrección de Freezer. Sí, a diferencia de con Los Increíbles, en esta voy a gritar. El mismo error de siempre, todo es Goku. Después de todos estos años, Goku no ha crecido como personaje. Por el contrario, ha involucionado a un adulto con la mente de un niño de 6 años. Ya no veo al Goku que daba su 100% a luchar contra un Vegeta dispuesto a conquistar la Tierra. Ya no veo al Goku de la saga de Cell que quería hacer que su hijo se supere. Y ya no veo al Goku de la saga de Majin Buu que se tomaba en serio el hablar antes de ponerse a combatir contra el enemigo de turno. Nuestro protagonista actúa sencillamente como un patán, poniendo en riesgo la vida de sus seres queridos solamente porque quiere entretenerse con una buena pelea. Asimismo, esta película comete el mismo error de siempre, reducir todo a Goku. Como es habitual, nuestro héroe llega a última hora para salvar el día con sus superpoderes exagerados. Y no es como, digamos, en la saga de los Saiyajin, en la que los guerreros Z genuinamente frenan a los enemigos enfrascándose en un brutal combate, o como en la saga de Freezer. Aquí solo pelean contra un montón de soldados que no suponen ninguna amenaza. Ni siquiera puede decirse que Vegeta adquiere más protagonismo, porque todo lo que hace tras la derrota de Goku no importa cuando Freezer destruye la Tierra y Whis regresa el tiempo. Al final todo es Goku, un personaje insípido que no tiene ningún problema con dejar morir al planeta que le vio crecer. Pero Goku es muy confiado, esa es su debilidad, argumenta Whis. Creería esto si estuviéramos en la saga de Cell, en la que arriesga la vida de su propio hijo. O en la de Buu incluso, en la que pudiendo matar al Buu gordo, lo deja vivir porque dice que la Tierra ya no es su responsabilidad. Cosa que no importa porque después igual él salva el universo. Pero después de haber arruinado la situación y de ver morir a su familia por esta debilidad, creo que debería ya haber aprendido una o dos cosas. A Goku no le importa a nadie excepto él mismo, y eso lo vuelve un personaje de lo más despreciable. Alguien a quien no quiero ver victorioso. Es más, al final vence a Freezer haciendo trampa, así que su código de honor se lo puede meter por el culo. El ritmo es terrible.
La película está dividida en dos grandes partes. La primera mitad narra la resurrección de Freezer y el combate de los guerreros Z contra sus soldados. Esta parte es totalmente aburrida y por rato se siente bastante innecesaria. No solo tenemos que tragarnos una introducción totalmente trillada, sino que también debemos empujarnos los malos chistes que involucran tanto a la banda de Pilaf como a Jaco, personaje que ni siquiera tiene razón de ser sino promocionar su propio manga, dado que su función podría ser reemplazada por alguna deidad como el Gran Kaio, por ejemplo. De igual modo, la pelea de los guerreros Z es bastante meh. Por veces está animada en CGI, lo que desentona demasiado con el estilo del largometraje. Y como mencioné en el subtítulo previo, los guerreros Z nunca están en riesgo, dado que ya les hemos visto hacerles frente a enemigos más poderosos que Freezer, por lo que de emocionante no tiene nada en realidad. La segunda mitad comprende la pelea entre Goku y Freezer. Esta pelea es una tontería. No solo hay, nuevamente, constante CGI, sino que los niveles de poder ya se fueron al demonio. Es decir, Vegeta podía destruir el planeta Tierra con un rayo de energía en la saga de los Saiyajin, pero un rayo de Golden Freezer apenas destruye una montañita. Ajá, sí, claro. Además, dura bastante y por partes se sentía sin dirección en lo absoluto. Asimismo, no hay ninguna estrategia o algo parecido, cosa usual en Dragon Ball desde la saga de Cell. De hecho, las peleas consisten simplemente en golpearse y ver quién lo hace más fuerte o quién tira los rayos más coloridos y exagerados. Y la resolución es sencillamente ridícula. Freezer no es visto como una amenaza real porque Goku ni siquiera estaba peleando su 100%. Tras haber regresado en el tiempo gracias a Whis, simplemente va y lo asesina con una esfera de energía. Vamos, que para este entonces ya ni siquiera existen técnicas, todos son rayos o esferas de energía de bonitos colores. Las transformaciones son bombásticas. Dragon Ball dejó de pensar sus transformaciones desde el Super Saiyajin. En esta película tenemos, para empezar, a los Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, renombrados como Super Saiyajin Blue en la serie. El nivel de ridiculez de esta transformación equivale a su poder. Ya las transformaciones ni siquiera son impresionantes. Mientras que en la primera pelea entre Goku y Vegeta veíamos cómo destruían el campo en el que peleaban, y en la saga de Freezer veíamos cómo el planeta Namek se destruía por la magnitud del combate, aquí solo vuelan alrededor del mismo lugar, se tiran rayos coloridos y se golpean duro. Finalmente, el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin es solo un cambio en el color de pelo y supuestamente más poder. El entrenamiento para acceder a este estado se dio fuera de cámara, por lo que no hay impacto, no vemos ninguna nueva habilidad o poder adquirido, únicamente nos dicen que son más fuertes de alguna manera y su uso no tiene ninguna consecuencia, no hay más gasto de poder, no hay ningún límite. Es decir, es una mejora directa con una nueva apariencia que ni siquiera es más creativa. Y Vegeta ni siquiera se transformó en Super Saiyajin Dios en primer lugar. ¿Cómo se supone que funciona eso? La segunda transformación que vemos es la de Golden Freezer. Empecemos diciendo que esta transformación está asquerosamente diseñada. La paleta de colores es terrible y físicamente no vemos algún cambio creativo como si lo vimos en sus transformaciones originales. Es como el Super Saiyajin Blue, un recoloreado y más poder todavía. Sin embargo, se trata de poner reglas a su transformación, argumentándose que consume demasiada energía y por ende su duración es bastante limitada, lo que vuelve al combate totalmente injusto y desproporcionado. Y igual su poder no significa ninguna amenaza, dado que sigue siendo totalmente inferior al Super Saiyajin Blue y tiene que enfrentarse contra dos de ellos. Sobre su obtención es algo que me reservaré para el subtítulo que viene a continuación. Todo carece de sentido. Muy cierto, discutir sobre Dragon Ball en términos lógicos no funcionaría si usáramos lo realista como estándar. Sin embargo, la franquicia ya ha establecido su propia lógica para este punto, la que usaremos para demostrar las cuantiosas falencias de esta película. Eso sí, mencionaré algunas porque no hay una cantidad bastante considerable y de revisarlas todas nos tardaríamos medio día. Sobre la resurrección de Freezer, nadie hizo nada para detenerla. Sí, no sabían que estaban resucitando a Freezer directamente, pero sí que se percataron de que estaban usando las esferas del dragón. Bastaba con sentir el ki de los soldados de Freezer para enterarse de que algo no iba bien. Asimismo,
¿qué se supone que es ese lugar donde está Freezer y cómo llegó allí? En la saga de los Saiyajin, cuando se introdujo el otro mundo, se estableció que al morir no conservabas tu forma corpórea. Aún así, en la saga de Buu vemos a Freezer junto a los demás villanos en el infierno haciendo problemas, así que... ok, ya se contradijo una vez y ahora se ha vuelto a contradecir. Decídete, Toriyama, en serio. Además, las esferas de la Tierra no pueden resucitar a nadie cuyo cuerpo haya sido destruido al morir. Entonces, ¿cómo resucita Freezer? Y de igual manera, ¿por qué resucita en pedazos? En la saga de Cell claramente Trunks lo desintegra. Muchas contradicciones, ninguna respuesta y pura conveniencia. Freezer solo resucita en pedazos para que nuestros héroes no puedan sentir su ki. Recordemos que Freezer no sabe ocultar su ki. Una triste y desesperada excusa para solucionar el problema que la situación implicaba. Otra incongruencia viene en el poder de Freezer como tal. Según la película, Freezer ya sabía de Buu y de Bills antes de enfrentar a Goku. Entonces, si conocía a estas dos amenazas y su potencial intervención en su plan de dominación galáctica, y si prácticamente puede obtener un poder exagerado con entrenar 4 meses, ¿por qué Freezer no entrenó por lo menos unos 10 años? De haberlo hecho, Goku no hubiera podido hacer nada contra él en primer lugar. Es más, ¿por qué le preocupaba tanto esa leyenda del Super Saiyajin en primer lugar, cuando con un poco de entrenamiento no habría significado nada? Hay muchísimas más contradicciones y fallas lógicas en esta película, pero como ya mencioné, el tiempo y el espacio no nos alcanzaría, por lo que solo mencionaré algunas más brevemente. No tiene sentido que un soldado pueda derrotar a Piccolo, siendo que este último estaba en un nivel superior al de la primera forma de Cell, quien a su vez era mucho más poderoso que Freezer. No tiene sentido que Freezer, un emperador estratega, haya arremetido contra la Tierra sin averiguar primero a qué nivel estaban Goku y Vegeta. No tiene sentido que Freezer no haya destruido la Tierra directamente. ¡Ay, es que tienes orgullo de emperador! Váyanse a la mierda. No tiene sentido que Whis haya ayudado tan descaradamente a nuestros protagonistas, siendo que no es su responsabilidad intervenir en el conflicto. No tiene sentido que Freezer haya tenido un plan de contingencia para derrotar a Goku basándose en su actitud confiada, puesto que la única vez en la que realmente peleó contra él, este no se mostró confiado en ningún momento. En fin, casi nada tiene sentido en esta película. El descarado Time Reset. Oh, sí. Sabían que iba a hablar de esto. Lo voy a hacer. Como consecuencia de la actitud confiada de Goku y Vegeta, Freezer acaba destruyendo la Tierra y el segundo acaba muriendo junto al planeta. Este podría haber sido un buen giro, una lección que haga aprender a nuestros protagonistas. De hecho, en la saga de Buu ya se ha tratado de explorar esto. Goku mismo dice que por la culpa de Vegeta y de él mismo, Buu ha sido liberado y ahora la Tierra está en peligro y mucha gente ha muerto. Pero aquí... a ver, hubiera sido mejor si Goku hubiese muerto y Vegeta siguiera vivo para esta vez darle más importancia al resto de personajes. Lamentablemente nada de esto sucede. Por el contrario, el error de nuestros héroes es solucionado de la manera más descarada y menos pensada de todas, con un regreso en el tiempo. Dejemos de lado que esto contradice la soberanía de Enma Daiyosama sobre el otro mundo y enfoquémonos en lo que este recurso supone en tanto su uso. ¿Es justo que se haga? No, dado a que lo que Freezer hizo no fue trampa en primer lugar, simplemente aprovechó el craso error de sus contrincantes para sacarles ventaja. Además, tuvo que enfrentarse él solo contra 2 guerreros totalmente superiores. Y sí, se suicidó, pero podría haberles pedido a sus soldados que buscaran las esferas de Namek para traerlo de vuelta una vez más. Al final, dadas las circunstancias, Freezer debió haber ganado y lo hizo por un momento. Sin embargo, Whis regresa el tiempo y todo se soluciona. ¡Final feliz! Supongo, pero totalmente irreflexivo. Nuestros protagonistas no aprenden nada. Es más, ganan haciendo trampa. Conclusión. Bueno, sé que he mencionado únicamente puntos malos. La cosa es que son estos los que más resaltan. Sin embargo, para que no me llamen hater,
y porque me gusta siempre rescatar los puntos positivos de todo en cuanto pueda, es menester mencionar qué hizo bien esta película, lo que igual no es mucho. Para empezar, la música está bien, es totalmente inferior a la que nos acostumbra Dragon Ball desde sus inicios hasta el final. Sí, desde la saga de Pilaf hasta la saga de Buu, el soundtrack fue muy bueno, pero funciona para lo que es. Prosiguiendo, la animación no es tan mala. Es cierto, la paleta de colores está bastante chillona, lo cual es malo, pero por lo menos la película guarda la técnica. En Dragon Ball Super, sin embargo, la animación es una porquería hasta la saga del Torneo del Poder. Eso sí, el CGI le resta muchísimo. Finalmente, la actuación de voz es rescatable. No es nada del otro mundo y la respetable señora Nozawa ya está bastante mayor, pero aún así mantiene la potencia de siempre. Eso sí, me mantengo firme en que no creo que ella deba darle la voz a un hombre de más de 50 años. Y también me mantengo firme en que el doblaje latino es el mejor doblaje de todos y hace más disfrutable la película, ciertamente. En conclusión, Dragon Ball Fukatsu no F es una mala película. Es una pena que Toriyama quiera seguir exprimiendo su franquicia de manera tan inconsciente. Siento que es como tener una hija entre varias, tu hija favorita, y comenzar a prostituirla durante años hasta que esté vieja, hasta que esté arrugada, hasta que las arrugas en la cara no permitan verle los ojos y su vista se convierte en una constante expresión perpetua de sufrimiento, solamente para tu beneficio propio. Lo sé, esta película no es tan horrible. O sea, el ejemplo de la hija se aplica mucho mejor en Dragon Ball Super. Pero aún así, centrémonos bien. Fukatsu no F es inconsecuente consigo misma. Y se siente como un despropósito total, considerando que no cambió absolutamente nada dentro de la franquicia, como si lo hizo Kami to Kami al menos. Lo único nuevo fueron las nuevas transformaciones que en realidad a usanza de la serie podrían haber introducido en cualquier momento posterior y de cualquier manera distinta y mejor. Esta película no significa nada sino el inicio de algo terrible. Por todo lo mencionado, le otorgo a Dragon Ball Fukatsu no F un 3 de 10 y como bonus a la saga de Golden Freezer en Dragon Ball Super un 2 de 10. No se comparan con los tuyos. Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos!